Thor, Sangre de los Padres, parte 5. Thor es el rey de Asgard. Recientemente, él y la valquiria conocida como Jane Foster estaban investigando la desaparición de todas las almas, tanto en Valhalla como en Hel, incluyendo al padre recientemente fallecido de Thor, Odín. Thor y Jane siguieron a Nidhogg, un monstruo devora almas, hasta Latveria, donde descubrieron que el Dr. Doom había robado las almas desaparecidas y había encerrado a Hela, la diosa de la muerte y cogobernante de Hel. Thor liberó a Hela, mientras Jane llamaba a su compañera valquiria Runa para que les ayudara, y luego entró en la prisión de almas de Doom. Thor persiguió a Doom a través de una tormenta temporal al pasado lejano, donde interceptaron a Thanos, que también había viajado en el tiempo, antes de que pudiera robar el resultado de un ritual peligroso realizado por el abuelo de Thor, Bor. Thanos creía que el ritual crearía la piedra negra de la muerte que él había estado buscando. En lugar de eso, el resultado fue un bebé, y después de que la tormenta temporal hizo que envejeciera rápidamente de una bebé a una joven, la identidad de la niña quedó clara: era la misma Hela. Durante mucho tiempo se ha afirmado que Hela es hija de Loki, y ahora Thor ha llevado a la joven Hela a un punto en el tiempo cuando él y Loki eran aún muy jóvenes, para presentarle a Hela a su padre. Jotunheim. En algún momento en el pasado de Thor, en Jotunheim, una apuesta marcó el inicio de una historia peculiar entre los gigantes de hielo que brindaban por su raza congelada. Thor y Loki buscaban refugio en la casa del rey Jotun, Bergelmir. El ambiente festivo estaba acompañado de hidromiel, hasta que Thor se percató que el rey de los gigantes de hielo quería a Sleipnir, el caballo de su padre, mientras que él, Bergelmir, tenía un cuchillo especial. «Espera, ¿apuestas el caballo de papá por un cuchillo?», dice Lausa asombrada. «¿Me permitirías contar la historia, Lausa?», responde Thor con educación. «Tontos», termina Lausa para que Thor continúe la historia. Thor se apresuró a contar la peculiaridad del cuchillo. Forjado por los elfos de luz de Alfheim, nunca se desafilaba y reaccionaba si alguien mentía acerca de él. Entonces Loki concibió un plan. Propuso una batalla de fuerza, donde Thor se enfrentara al oponente que Bergelmir propusiera y Bergelmir enfrentaría al oponente que Loki propondría. Si Thor vencía, el rey Jotun entregaría el cuchillo y, de lo contrario, obtendría a Sleipnir. Los enfrentamientos no se hicieron esperar. Hraesvelgr, el destructor de naves y devorador de cadáveres, resultó ser un feroz oponente. La lucha se prolongó durante horas, mientras el viento rugía y los mares se agitaban. Al final, Thor logró derrotar al gigantesco águila, y el viento se calmó durante 15 días. Mientras tanto, Lausa escuchaba la historia con reproches, pero su curiosidad por el desenlace era inevitable, y se preguntaba qué campeón elegiría a Loki para Bergelmir. Loki eligió a Moira como su campeona para enfrentarse a Bergelmir, lo que provocó risas burlonas entre los gigantes. La aparente fragilidad de Moira, una araña, contrastaba con la imponente figura del rey Jotun. Bergelmir se burló de la elección, preguntando si alguien tenía una escoba para eliminar a la cosita. Sin embargo, las apariencias engañaban. Moira era más que una simple araña. Era el destino personificado, conocida por muchos nombres como Weird, Anantke y las Nornas. Sus hilos tejían los destinos de los seres vivos, creando el tapiz de la realidad misma. La batalla entre Moira y Bergelmir fue épica. La araña tejía y el rey luchaba, pero sin importar lo que intentara, Bergelmir no podía vencerla. La intervención del destino era ineludible. Finalmente, ante la imposibilidad de derrotar al destino mismo, Bergelmir se rindió. En Latveria, ahora, Runa susurra las palabras que los asgardianos han temido durante milenios. Disir, las valquirias desalmadas, una vez pertenecientes a Hela, ahora sirven a Runa. Brún, una de las Disir, pregunta si pueden matar a Hela, mientras que otra pregunta si pueden arrancarle la carne de los huesos o convertir su alma en cuerda. Runa les recuerda que esa no es la razón por la que están allí, y les ordena que maten a la bestia. Hela, por su parte, teme a las Disir y a su señora, quienes han venido a confrontarla por las almas de los muertos que han sido atrapadas. Hela menciona que Doom es el responsable y promete encargarse de él. En el más allá,
Jane Foster escucha mientras Odín habla. Él reflexiona sobre un pasado en el que quería ser uno con los cielos, ser la tierra y el agua, indispensable y cuya muerte fuera sentida en todos los reinos. Pero algo cambió en él en algún momento. Jane, como valquiria, se pregunta si esa es la verdadera labor de una valquiria, escuchar sin juzgar. Odín le cuenta sobre su juventud, cuando era un canalla, imprudente y valiente, un poco ingenuo al lado de Loki, aunque sus hijos pensaban que él no sabía de las cosas en las que se metían. Él sí estaba al tanto y se sentía orgulloso de ellos, de su valentía, ingenio y audacia. De regreso con Thor y Lausa, Thor continúa la historia donde Bergelmir descubrió la verdadera identidad de Moira y se enfureció, acusando a Loki de ser un embustero y exigiendo saber dónde estaba su cuchillo. Thor sabía que no podía dejar a Loki a merced de los gigantes de hielo y decidió defenderlo enfrentando a Bergelmir y sus hombres en una ardua batalla. Loki intentó explicar que había habido un error, pero fue silenciado por uno de los gigantes. Thor sabía que una vez que derrotara a los gigantes de hielo, Loki desaparecería, ya que siempre le pareció misterioso cómo es que Loki había escapado en el pasado, pero ahora Thor entendía que habían sido ellos quienes lo habían liberado mientras él peleaba. Sin embargo, Lausa no aparta la mirada de Loki, quien sostiene el cuchillo en sus manos. Thor se siente traicionado y enfadado, acusando a su hermano de ser un bastardo que lo dejó peleando mientras robaba el cuchillo. Pero Loki, sin necesidad de pruebas, sabe que su hermano dice la verdad. Le hace una comparación humorística y le dice que se parece a alguien que cortejó a una dama oculta bajo un velo, y Thor le corrige mencionando que fue Bragi, no Balder, quien sedujo a Bodhi. Loki se muestra intrigado por el propósito de Thor, quien finalmente revela que ha traído a la hija de Loki, la diosa de la muerte. En el castillo de Doom, la confrontación entre Hela y Victor Von Doom es intensa. Hela acusa a Doom de haber planeado sacrificar las almas de los muertos para controlar la voluntad de su pueblo, aunque Doom afirma que lo hizo por el bien de su mundo. Hela no muestra clemencia y amenaza con deshacerlo si se acerca nuevamente a las almas de Hel. Aunque en el pasado Doom la salvó, ahora su deuda está saldada. Las almas que los rodean, aunque en silencio, no están en paz, dejando un ambiente tenso y misterioso en el castillo. Odín está listo para su destino final, y los acompañantes de Valkyria, el Señor Caballo y Undriar, se preparan para llevarlo a casa, hacia el más allá. El arma Undriar tiembla en la mano de Valkyria mientras evoluciona, iluminando todos los rincones donde los muertos encuentran su descanso. Ella siente la fría brisa de Hel y el dulce aroma de la hidromiel de Valhalla a través de su arma. Los muertos, rodeándolos como una masa unificada, se preparan para cruzar al más allá, siguiendo el camino de Odín hacia Valhalla. El deseo de Thor por comunicarse con su hermano es profundo, pero ambos son conscientes de que el tiempo es efímero y preciado. A pesar de sus diferencias, comparten momentos de complicidad y humor, reconociendo la magnificencia de la hija de Loki, Hela. Sin embargo, las circunstancias los obligan a decir poco y a despedirse sin ceremonias. Aunque se van sin despedirse, Thor se encuentra en una situación similar con su hermana, Lausa. Anhela expresarle cuánto la enorgullece, especialmente por su valentía y el camino que ha elegido seguir. Cuando Lausa intenta advertirle sobre eventos futuros, Thor decide enfrentarlos por sí mismo, confiando en su capacidad para lidiar con lo que vendrá. El orgullo de Thor hacia su hermana es evidente, y él valora su deseo de hacer lo correcto y enfrentar los desafíos que la esperan. Lausa, a su vez, encuentra consuelo en saber que su futuro será guiado por las lecciones que recibe, tanto de su yo del futuro como de su gran amigo Volstagg. A pesar de las incertidumbres del porvenir, Thor está contento de tener a Lausa a su lado y espera. Odín recuerda las palabras que le dijo a Valkyria, y ella se dispone a cumplir con su deber. El legado de aquellos que murieron por él y aquellos que lucharon a su lado se manifiestan en este momento. Odín liderará a estos valientes en su viaje a Valhalla.
Incluso aquellos que tuvieron solo un breve momento en la vasta existencia de Odín son honrados y recordados. Con un último intercambio entre Valkyria y Mr. Horse, los cuales han sido fieles compañeros, su camino los lleva hacia Valhalla, donde se reunirán con otros valientes guerreros. El viaje de Odín llega a su fin, y con ello se cierra la era que le pertenecía. El destino le reserva a Thor el papel de líder, ya que ahora comienza la era de Thor. El estruendo del trueno resuena mientras Thor busca respuestas sobre Doom. Runa explica que Hela se hace cargo de él. Aceptando la decisión de Hela, Thor se enfoca en una misión importante: recuperar un libro de antiguos hechizos asgardianos que se encuentra en la oficina de Doom y destruir todo lo demás. Runa y sus hermanas están listas para cumplir con la orden del nuevo rey. Mientras tanto, Jane Foster aún puede escuchar a los muertos y dice a Thor que Odín está en el Valhalla. A Thor aún le cuesta creerlo. Sin perder más tiempo, Jane pronuncia las palabras que Odín dejó para su hijo. Lo último que Ostegompen vio antes de quedarse dormido fueron las estrellas más allá de las estrellas. Y allí, en la marisma, descubrió que había estado en casa todo el tiempo. Thor explica que cuando era niño su padre jugaba con ellos un juego donde contaba la historia de Ostegompen, quien buscaba su camino a casa. Y cada vez que Ostegompen estaba a punto de terminar su aventura, ellos le preguntaban algo, cualquier cosa para mantener la historia en marcha, como ¿y el conejo? Odín se sumaba y decía algo más, porque si no lo hacían, eso significaba el fin de la narrativa. Thor comprende que, en esos momentos, su padre no era solo el rey de Asgard, sino también un cariñoso padre que compartía momentos especiales con ellos. Ahora, Thor acepta la partida de su padre. Finalmente está en casa, aclara Valkyria. Y antes de partir, Thor agradece a Jane soltando su mano y se aleja. El rey ha muerto. Larga vida al rey. Esta historia continuará.